En la autopista 57D, justo antes de llegar a San Juan del Río, existe una parada de camiones que no aparece en ningún mapa actualizado. Los choferes la conocen como la yegua muerta, pero quienes saben leer el cielo la llaman la parada del nodo perdido. Era octubre y Mercurio había entrado retrógrado en Escorpio. La noche se sentía espesa como aceite derramado sobre las almas. Los astros crujían en su danza oculta, mientras los satélites se silenciaban sin razón aparente. Ese día, el astrólogo urbano Manuel de Sagita, de 29 años, decidió dejar la ciudad para ir en busca de un caso paranormal. No como influencer, no como reportero. Iba como hijo del cielo, siguiendo una carta astral maldita. Todo empezó con una transmisión filtrada. Un camionero de nombre Apolinar fue grabado llorando desnudo en un tramo desértico, con la cara marcada con símbolos zodiacales invertidos. Cuando le preguntaron qué le había pasado, solo repitió: «Ella me habló en Capricornio y me abrió la puerta con Saturno». Nadie entendía. Nadie excepto Manuel. Manuel leía cartas natales desde los 15 años, pero hacía unos meses había encontrado un patrón imposible en la carta de tránsito del 7 de octubre. Una gran cruz cósmica, pero no con planetas conocidos, sino con astros ausentes. Cuerpos celestes no catalogados por la astronomía. Sombras celestes, signos negativos. La configuración se alineaba con un punto geográfico específico, justo donde Apolinar había sido encontrado. No es coincidencia, se dijo. Es una conjunción con el otro lado. Y armó su mochila con lo necesario. Un grimorio astrológico herético llamado la Tabla de las 13 Esferas. Una linterna con filtro rojo. Un mapa lunar trazado con sangre menstrual, regalo de su ex, astróloga de la escuela Rosacruz. Y un péndulo hecho con hueso de colibrí. Llegó a la yegua muerta a las 3:03 am, la hora exacta del trígono invertido entre Plutón y Lilith. La niebla no era niebla, era vaho astral. Y los camiones estaban estacionados, pero con los motores encendidos, sin choferes, sin huellas, solo una radio en cada cabina repitiendo una y otra vez: «Nodo, nodo, nodo, regresen al nodo». Manuel sintió como su péndulo giraba violentamente. El hueso de colibrí vibraba como una cuerda cósmica. Estaba allí. La puerta, el umbral. La parada parecía normal. Baños sucios, un expendio de chicles rancios, un puesto cerrado con anuncios de tlayudas cósmicas y tamales astrales. Pero todo estaba suspendido en un silencio gravitacional. Fue entonces cuando la vio. Una mujer sentada sola en la banca de metal oxidado. Cabello largo, negro, casi líquido. Vestía de blanco, pero no parecía reflejar la luz. «Buenas noches», dijo Manuel, tratando de parecer cuerdo. «¿Espera el camión?» Ella levantó el rostro. No tenía ojos. Solo 2 esferas de vidrio con grabados de Urano retrógrado en Aries, y en su frente un símbolo astrológico que Manuel nunca había visto. «El nodo me trajo. Ya viene el camión de las casas invertidas. ¿Tú también vienes del lado de la luz?» El viento se detuvo. Literalmente. Ni una hoja, ni un zumbido, ni un soplido del universo. Manuel quiso hablar, pero la radio de un tráiler estalló en estática. «Abandonen la eclíptica.
No vean el ascendente si gira en sentido antihorario. Y luego, un faro. Un solo faro a lo lejos. No eran luces de camión normales. Era una luz astrológica, roja como Marte, con un halo blanco azulado como el aura de Neptuno en exaltación. El camión llegó, pero no traía ruedas. Flotaba. Los símbolos en su carrocería eran constelaciones malformadas, y su número de ruta era 666, Plutón. «Sube», dijo la mujer sin ojos. «Ya no puedes volver». Manuel tragó saliva. Miró al cielo. El nodo sur había desaparecido y un 13º signo brillaba entre Sagitario y Capricornio. Una serpiente con alas. Lo sabía. Esa era Ophiucha, el signo prohibido, la puerta al ciclo anterior de la humanidad. Subió, y mientras lo hacía, sintió que su carta natal se borraba línea por línea. Ya no era Leo ascendente en Cáncer. Ya no era nada. Pero al cerrar la puerta del camión, comenzó a recordar vidas que nunca vivió. Y fue entonces, justo cuando las estrellas cambiaron de color, que el cielo hizo el primer chirrido, que la parada entera se sacudió. Una grieta cruzó el suelo. Las radios dejaron de hablar y la mujer, desde su asiento, musitó con una sonrisa. La conjunción del vacío ha comenzado, pero aún no sabes quién eres en la carta de los muertos. El camión no avanzaba sobre carretera, avanzaba sobre una línea zodiacal antigua, como si los neumáticos atravesaran constelaciones perdidas en el firmamento. Manuel observó desde su asiento cómo las estrellas titilaban con patrones de código. La mujer sin ojos, sentada frente a él, comenzaba a trazar con el dedo símbolos sobre el vidrio empañado. Círculos, nodos, estrellas negras, una carta astral. Pero no era su carta natal, era su carta post-mortem. ¿Qué es esto?, balbució Manuel, mientras su reloj derretía los minutos como si Saturno hubiera entrado en combustión. Ella le respondió sin mover los labios. Es la carta que se traza cuando mueres, sin darte cuenta que ya moriste. ¿Cuándo morí? Cuando compraste el péndulo de hueso, cuando aceptaste que tu destino podía ser leído en los restos del cielo. No puede ser. El camión vibró. Una figura colgaba del retrovisor, un pequeño zodiaco invertido donde Aries estaba en la casa 8 y Libra se encontraba completamente fuera del mandala. Es la rueda del eclipse, susurró la mujer, el zodiaco que solo se revela cuando alguien cruza el nodo perdido sin protección. Manuel tragó saliva. En su mochila, el grimorio sangraba. Literalmente, las páginas empapadas en un líquido oscuro palpitaban como carne viva. Abrió el libro. Una página se desdobló por sí sola. Quien viaje en la ruta 666 debe conocer las 13 puertas de la parada del tiempo. De lo contrario, su alma será parte del combustible interestelar del vacío. ¿Hay alguna salida?, preguntó. La mujer giró lentamente la cabeza. Ahora sus ojos eran 2 lunas llenas, una en eclipse, otra en cuarto menguante. Solo si recuerdas lo que fuiste antes de nacer. ¿Cómo? Debes trazar tu carta natal anterior, la del ciclo anterior, el zodiaco antes del zodiaco. El camión se detuvo. No fue un frenado físico, fue un colapso del tiempo. Afuera no había desierto ni asfalto. Había un cráter lleno de relojes flotantes donde caían gotas de constelaciones y en el centro del cráter, una torre, la parada principal.
Una edificación hecha de huesos y engranajes, con puertas de madera que sangraban símbolos astrológicos cuando se abrían. «Aquí fue donde comenzó todo», dijo, ella señalando la torre. «Aquí es donde los demonios sellaron el zodiaco con 12 signos, dejando fuera al 13, a Ophiucha». «¿Y por qué?» «Porque el 13 signo conecta los planos. No representa personalidad, ni ego, ni destino. Representa el puente entre los mundos». «¿Y yo qué tengo que ver?» Ella sonrió. «Tú naciste cuando Ophiucha cruzó la eclíptica. Eres un signo residual». ¿Un qué? «Un hijo de la puerta. Tú no tienes carta natal, tienes carta transdimensional, y los seres que viajan entre signos lo buscan, porque solo tú puedes reabrir la rueda de los no nacidos». Las puertas de la torre se abrieron solas. Manuel bajó del camión. La gravedad se sentía líquida. Cada paso que daba lo hundía ligeramente como si caminara sobre la superficie de una galaxia. Dentro, todo estaba cubierto con tapices zodiacales antiguos, arquetipos devorados por versiones obscuras de sí mismos. Un cáncer que no protege, sino que atrapa. Un Leo que no brilla, sino que quema. Un Acuario que no libera, sino que drena. Un Capricornio que no escala, sino que aplasta. Y en el centro, un altar con un espejo. Pero no reflejaba el cuerpo de Manuel. Reflejaba su carta anterior. Las casas eran 13. Los planetas eran dobles. Había un sol blanco y un sol negro. Y donde debería estar la luna, había un vórtice. «Tienes que entrar», dijo ella, apareciendo detrás de él. «El espejo no refleja, el espejo traga». «¿Qué hay del camión? ¿Y tú? ¿Y los otros?» «Yo soy tu guía, pero también soy tu muerte. Fui tu madre en otra vida, y fui el astro que te exilió». «¿Y qué encontraré si atravieso el espejo?» «La carta que fuiste antes de ser humano, tu signo original, tu constelación prohibida». Manuel tocó el cristal. Sintió calor, frío y algo peor. Recordó nacer en otra estrella. Recordó no tener cuerpo. Recordó hablar por vibraciones, flotar entre lunas, ser parte de un colectivo de energía astral que observaba la Tierra como una anomalía. Recordó escapar del eclipse y caer hacia el útero de una mujer que rezaba bajo un cometa, y desde entonces olvidarlo todo. El espejo se quebró, no en 1000 pedazos, sino en 1000 calendarios. Cada fragmento mostraba una versión de la realidad donde Manuel no era Manuel. Era bruja, era astrónomo, era demonio, era planeta. Y todos los fragmentos repetían la misma palabra: regresa. La torre tembló. La mujer gritó con voz múltiple: «El eclipse llega. Los signos perdidos vienen por ti. ¡Apúrate!». Pero ya era tarde. Desde el espejo comenzó a salir una criatura. No tenía forma definida, pero brillaba con todas las casas invertidas. Una entidad hecha de constelaciones devoradas. Un signo sin nombre. Y justo antes de que Manuel saltara, el cielo se abrió en 13 espirales. Los camiones de la parada comenzaron a elevarse, y una radio, solitaria, comenzó a emitir una frecuencia imposible. Aquí nodo negativo 999. Entidad Ophiucha detectada. Se aproxima el eclipse de los vivos. El cielo sobre la torre no era cielo, era una bóveda líquida de signos arrastrados por un remolino inverso. Las 13 espirales giraban en sentidos opuestos, como si los relojes se pelearan entre sí por dictar la única hora posible, la hora del eclipse del alma. Manuel, aún de pie frente al espejo destrozado, sintió como su cuerpo temblaba desde el interior. Pero no era miedo.
era recordar que no era solo humano. La criatura que emergía del espejo ya no era sombra, era luz fractal, formada por patrones zodiacales prohibidos. Tenía el rostro de su madre, de su abuela, de sus otras vidas. Tenía una voz doble. Una era la de su infancia, otra la de una estrella moribunda. «Tú eres el que escapó, Manuel», dijo la criatura, «el que cayó por error, el que robó cuerpo y destino». «¿Quién eres tú?» «Soy lo que queda cuando los signos ya no quieren ser humanos. Soy el eclipse que trae la verdad. No son las casas las que contienen al alma, es el alma la que puede romper las casas». Desde los túneles de la torre comenzaron a salir los otros, los pasajeros zodiacales perdidos, entidades que alguna vez fueron humanos y que, al leer su carta natal en el momento exacto del eclipse, fueron arrastrados a su arquetipo original. Un hombre con cabeza de carnero, escamas sobre su espalda y un tridente clavado en la garganta. Un Aries de guerra devorado por su Marte. Una mujer de piel de agua con estrellas flotando en su cabello, que lloraba lunas. Una Cáncer desbordada. Una anciana con las rodillas hechas de piedra negra y la espalda cubierta de contratos rotos. Capricornio esclavizada a su Saturno natal. Y todos lo miraban a él, porque Manuel era diferente. Manuel era el nodo roto, el que no tenía signo fijo. ¿Por qué yo al firmamento?, gritó con las lágrimas resbalando entre códigos. La criatura del espejo le respondió sin moverse, porque tú naciste cuando el cielo no miraba, tu alma no fue reclamada por ningún planeta, eres libre, y por eso todos te temen. Entonces, ¿qué quieren de mí? Quieren que abras la parada final, la parada que no está en la tierra, la que conecta este mundo con el que fue antes del primer tránsito de Urano. Los maniquíes regresaron, pero ya no eran figuras inmóviles, ahora caminaban. Sus pieles de plástico se abrían como pétalos revelando sistemas astrológicos tatuados en la carne. En sus espaldas llevaban círculos, cada uno representaba una carta natal de un alma robada. Eran los pasajeros que nunca llegaron. «No soy un dios», dijo Manuel retrocediendo. «Eres algo peor», le respondió el eclipse. «Un humano que recuerda». La torre se resquebrajó. Las constelaciones comenzaron a moverse, no en el cielo, sino dentro de Manuel. Sentía los signos reacomodarse en su sangre como un tetris de estrellas rotas. La criatura lo tocó. Y al tocarlo, Manuel lo recordó todo. Fue astrólogo en una Atlántida anterior. Fue desterrado por revelar que los signos eran entidades vivas. Fue asesinado bajo un eclipse lunar parcial mientras tallaba una carta natal con huesos de sirena. Renació como niño de pueblo, olvidando que él mismo escribió el primer zodiaco en las piedras de un cometa. La criatura le entregó algo, una esfera. Era su carta original escrita no en símbolos, sino en sensaciones. Una brisa que olía a Saturno, una canción tocada en flauta de meteorito, una lágrima que sabía a eclipse de Urano. «Si la activas», dijo, «la parada final se abrirá». «¿Y si no lo hago?» «El cielo se descompondrá, los signos se saldrán de las cartas, la humanidad vivirá sin casas, y los demonios de cada tránsito nacerán en carne y voz. Ya no será astrología, será astromancia devoradora». Manuel observó la esfera. Sentía los 13 signos gritando en su mente. Ofiusa lo besó en la frente y le dijo: «Solo tú puedes liberar a los signos de sus prisiones.
Hazlo antes de que los humanos comiencen a adorarlos como dioses, porque no lo son. Son hambre. Y entonces lo hizo. Tocó la esfera. El piso desapareció. El cielo cayó. Y por un instante la tierra dejó de rotar. La parada final se abrió en un círculo de fuego cósmico sobre la torre. Del otro lado, una nueva carta astral, sin casas, sin tránsitos, sin planetas, solo un nombre, el suyo, y debajo una advertencia. Si encuentras tu carta original, no la leas, no porque no puedas, sino porque no sabrás volver a ser humano después de hacerlo. Una voz en la radio, entrecortada, resonó desde lo profundo de la torre. Nodo sur colapsando, parada de signos abiertos, eclipse irreversible, Manuel ha sido activado. Repito, Manuel ha sido activado. La explosión de la esfera no fue sonora. Fue interna, como si las galaxias colapsaran en el alma. Todo se había vuelto transparente. El aire, el espacio, las ideas. Manuel flotaba, no en el cielo, sino entre los ejes invisibles de las casas astrológicas, entre el ascendente de su primera encarnación y el nodo norte de una vida que aún no había vivido. Frente a él, la parada final ya no era una estructura, era un anillo astral suspendido en medio de lo que parecía una vieja estación de camiones. Pero ya no había concreto, ni asfalto, solo relojes rotos flotando entre constelaciones negras y el recuerdo de un letrero oxidado que decía: Greensville, el tiempo espera, pero no perdona. Desde cada maniquí destrozado de la torre, comenzaron a surgir los arquetipos originales. Ya no eran signos, eran formas vivas, criaturas, seres compuestos por planetas, música y geometrías imposibles. Aries era una criatura de fuego puro, con un solo ojo que sangraba cometas. Tauro era un toro hueco por dentro, donde se escuchaban las primarias de generaciones olvidadas. Géminis tenía dos cabezas que discutían sobre cuál de ellas debía existir. Cáncer caminaba de espaldas, portando un caparazón lleno de calendarios rotos. Y así, uno por uno, los signos desfilaron ante Manuel. No lo atacaron. Se inclinaron. «¿Qué es esto?», murmuró Manuel desarmado. Ophiusa, el signo olvidado, surgió por última vez. Ahora era una espiral de plumas negras y espejos rotos. «Es el juicio final de los signos. La parada final fue activada. Y tú eres nuestro puente». ¿Puente hacia qué? ¿Hacia la redención o hacia la repetición? Ophiusa le ofreció una carta. No era una carta natal. Era un mapa de decisiones futuras, una elección cósmica. Opción 1, cerrar la parada final. Encerrar para siempre los signos en sus formas actuales. Dejar que la humanidad siga leyendo horóscopos sin saber el horror que contienen. Opción 2. Liberar a los signos. Permitir que los humanos conozcan el terror detrás de cada tránsito. Aceptar que la astrología fue una prisión disimulada de entidades hambrientas. Manuel observó el cielo. En ese instante la luna cruzaba Escorpión,
y Saturno retrogradaba sobre su ascendente. Una combinación que, según los antiguos códices, significaba hora de pagar las deudas ancestrales. ¿Y si elijo la tercera opción? ¿Cuál tercera? La de reescribir los signos. Ophiusa se estremeció. Eso sería caos. No, replicó Manuel mirando la parada final fundirse con las estrellas. Eso sería justicia. Entonces lo hizo. Abrió su pecho. Sacó su carta natal original, esa escrita en la voz de los eclipses. Con sangre y memoria, dibujó 13 nuevos signos. Umbriel, el que camina entre mundos. Tala, la que recuerda los futuros dormidos. Ixión, el que traicionó al destino para nacer. Cora, la que cura sueños rotos. Caelum, el que canta a los eclipses. Bórex, la que devora signos para parir libertad. Neum, el silencio entre planetas. Sar, el puente entre el dolor y la astrología. Drúsil, el espejo de los otros signos. Horas, el tiempo que se niega a morir. Belian, el caos que nutre. Ophiusa, la redención del signo no nacido. Manuel, el signo que contiene a los demás. Las estrellas guardaron silencio. Luego aplaudieron, no con manos, con rayos gamma, auroras boreales y lágrimas de planetas sin nombre. La parada final colapsó. Ya no existía. Ahora cada ser humano llevaba una dentro de sí. Manuel despertó en la misma parada de camiones. Era de noche, llovía. No había signos flotando, solo un cartel nuevo sobre el banco oxidado. Los signos ya no son lo que eran, y tú tampoco deberías serlo. Una mujer se sentó a su lado. Leía una carta natal, pero en vez de planetas estaban escritas palabras como culpa, libertad, vínculo, reencarnación. ¿Qué estás leyendo? Mi tránsito interior. Ella sonrió. Tenía un tatuaje en el cuello. Era el símbolo de Ophiusa. Y en ese instante Manuel entendió que la astrología no había muerto. Se había liberado. Los signos ya no eran entidades devoradoras, sino mapas hacia una conciencia más amplia, sin miedo a los eclipses ni a las retrogradaciones. Epílogo. Aquel joven que huyó de su pasado terminó creando un futuro donde la astrología ya no explicaba el destino, sino que lo reescribía desde el alma. Y si alguna vez visitas una parada vacía, donde el reloj no marca la hora y el viento huele a constelación, pregúntate, ¿será esta tu parada final? Yo soy Rogue Astral y esto es Astrología para Todos, historias astrológicas de terror cósmico. Gracias por suscribirte.